El secreto de la suerte, por el Dr. Arnold Krumheller, maestro Wiracocha. Cada cosa tiene su tiempo, y todo hecho su hora debajo del cielo. Hay tiempo de ganar y tiempo de perder. Eclesiastés 3, versículo 1 y 6. Introducción. Armonía, justicia, satisfacción, éxito. He ahí la ley. Desarmonía, injusticia, decepción, fracaso. He ahí la transgresión de la ley natural. No hay efecto sin causa, y nada queda fuera de la ley de armonía y justicia. Si uno se ajusta a ella, si uno sorprende la clave, triunfará. El deseo, la voluntad de comprar un billete de lotería, solo puede estar en armonía con el éxito, con el hecho de obtener un premio. Ya los antiguos iniciados decían que todo en el mundo está sujeto a números, y si uno da con los números que le son armónicos, obtendrá éxito, ganancia. Perder es desarmonía, es injusticia, es fracaso, que depende de la desarmonía del pasado que se proyecta en el porvenir. ¿Qué es el porvenir? El porvenir no es más que la suma del pasado y del presente. Si el pasado, abro paréntesis, día de nuestro nacimiento, cierro paréntesis, fue armonía, y el presente, abro paréntesis, día en que compramos el billete, cierro paréntesis, es igualmente armónico, el porvenir, abro paréntesis, día de jugar a la lotería, cierro paréntesis, tendrá que ser exitoso. En las tablas que siguen se establece esta armonía, y por eso tendrá que ganar el que juegue por ellas. Si eres jugador de lotería, si buscas tu suerte en la ruleta o en el totalizador, si especulas o llevas a cabo atrevidas empresas financieras de cualquier índole que sean, no podrás ganar más que si las corrientes cósmicas del momento están en armonía con las corrientes cósmicas que presidieron la hora de tu nacimiento. El punto que marca en el tiempo tu nacimiento da también a tu vida el ritmo. También estás bajo la ley de tu nacimiento o destino. Para ganar a la lotería, a la ruleta o en las carreras es necesario que el número de tu nacimiento o destino esté favorablemente influido por irradiaciones cósmicas. Seguramente has comprado un número al mismo tiempo que otra persona y mientras ésta tuvo suerte, tú perdiste. ¿Por qué? Porque precisamente en el momento de comprarle las irradiaciones cósmicas no estaban en armonía con el número de tu nacimiento. Los cálculos están basados bajo el dominio de la Luna en las constelaciones. La vía de emanación de los planetas puede ser considerada como una especie de canal por medio del cual se nos comunica la influencia benéfica del Sol, y siendo la Luna el cuerpo celeste más cercano a la Tierra, nos tiende desde luego la reflexión más directa y de muy clara manifestación en el plano físico por medio de las mareas, y en el psíquico bastará recordar a los lunáticos. El Sol es la parte positiva, el principio masculino, es la parte espiritual del ser o la seidad, mejor dicho. La Luna, la parte negativa femenina que representa la materia, y actuando los dos en armonía, despiertan a ambos en la realización. La parte femenina, que es pasiva, se la considera como negativa hasta el momento en que llegando es Sol. El elemento masculino se ofrece y empieza la actividad, o sea, lo positivo. Sobre esto hablo detalladamente en mi obra Rosa Cruz, Casa Mauchi, y mi libro Tatuámetro, editorial Orbis, ambas Barcelona, España. El gran físico Reichenbach prueba que las emanaciones ódicas de la Luna son positivas y las del Sol negativas, y que la culminación de dichas fuerzas en el hombre es la realización. En este libro he buscado los aspectos culminantes en sentido positivo frente a Júpiter y Venus, y esto es lo que se haya traducido en las tablas que pongo a la disposición de los lectores. E insisto en que esto no es una charlatanería, y la prueba de ello está en la ocasión de los que lo utilicen en sus juegos, mis apuntes. Juegos de azar. Juegos de cartas. El juego del azar es tan antiguo como la humanidad.
y ya el hombre primitivo aventuraba en él la suerte de la colectividad y del individuo. En un antiguo templo de Egipto hay 78 pinturas murales, cada una de las cuales es la síntesis de un nombre de Dios. Representan, por decirlo así, el camino de que sirve la divinidad para dirigir al hombre, para darle felicidad o para castigarle. Papus, el famoso médico y mago, reproduce esos 78 cuadros en su célebre obra Le Tarot Adivinatoire. Si se examinan estos cuadros, que todos conocemos como naipes, con sus copas, oros, bastos y espadas, encontraremos que son una representación de la astrología de los pueblos, y las constelaciones, según he demostrado en otros libros, son también centros de fuerza. Uno de los mayores secretos de la iniciación en los templos antiguos era el atraer hacia sí la potencia de estos centros de fuerzas. Como desde hace 30 años me consagro sin interrupción a las investigaciones ocultistas, no podía dejar de consagrarme también al estudio del juego. Naturalmente, esto no ha hecho de mí un jugador, antes bien figuro dentro de la corriente moderna que condena implacablemente el juego. Pero todo lector convendrá en que, aunque es malo jugar, es mucho peor perder. Por eso, quiero dar a los jugadores incorregibles la posibilidad de ganar. Quizás es esta la única posibilidad de combatir la pasión del juego. Extirparle es imposible. En todos los tiempos se alzaron templos a la diosa Fortuna, y Heródoto dice: hay un dios celoso que ni siquiera a los irracionales les permite vanagloriarse de su poder y tiene 1000 modos de burlar sus designios. Tucídides hace decir a Pericles que al curso de los acontecimientos humanos preside una inteligencia real y efectiva, tal como la que dirige los procesos de la inteligencia humana. La fortuna, pues, constituye el elemento irracional y casi siempre inescrutable de las cosas y escapa a la previsión del hombre. Tucídides conocía a sus contemporáneos, pero no a las generaciones siguientes, ni al templo de los iniciados que representaban a los dioses en sus cartas y trataban de forzar a la fortuna. Ya he dicho que originariamente los naipes son copias de las pinturas murales egipcias. Remusat cree que los primeros naipes proceden de China. En Francia se afirmó durante mucho tiempo que los españoles fueron los primeros que tuvieron naipes, y Brunet y Bellet creen poder hacer esta afirmación respecto a los catalanes, pero no hay razón alguna para sostener esto, pues muchísimo tiempo antes de Cristo existían ya entre los chinos y los egipcios. La crónica de Viterbo dice que los antiguos sarracenos utilizaron el juego de cartas. Por otra parte, la voz naipe es conocida antes del siglo XII. En los archivos de Cataluña se encuentran una infinidad de dibujos. Era una costumbre muy generalizada representar en los naipes a los reyes, especialmente a los de España. Como se ha hecho siempre, un uso abusivo de las cartas en el juego, pues siempre ha habido embaucadores. La autoridad se vio precisada a intervenir. Así vemos que el famoso Consejo de los Cientos que se vio en la precisión de prohibir el juego de los naipes. El Museo Arqueológico Provincial de Barcelona posee notables ejemplares de naipes antiguos. La mayor parte de las barajas son de 48 cartas, pero los verdaderos juegos de naipes deben tener 78. Hay cientos de juegos de cartas diferentes, entre los cuales hay algunos interesantes y no desprovistos de cierta espiritualidad. Uno de ellos es el juego del tresillo o rocambole. El juego sin igual es el skat alemán atribuido a los Rosacruces. En él se encuentra la ley natural de la diversidad en la unidad. Juegos como estos citados no se prestan para grandes ganancias. El objeto principal es la distracción, pero aún en ellos es necesario el incentivo de una ganancia, por pequeña que sea. Desde luego, el peor de todos los juegos es el que llaman en España monte, juego generalizadísimo en el cual se pueden ganar y perder millones apostados en una sola carta. Observaciones hechas en el transcurso de la historia por el hombre pensador sobre su propia vida y la de sus semejantes llevaron al convencimiento de que la vida está influenciada por fuerzas secretas y extrañas de las que no tenemos idea. Sin embargo, todas estaban sometidas a cierta ley que reconocía el mismo origen, la influencia de los astros sobre la existencia humana.
todas las observaciones del hombre a través de los tiempos dieron el mismo resultado, llevaron a las mismas conclusiones que originaron un sistema y pudieron formularse en los principios científicos de la astrología, en mayúscula. Era natural, la sencilla vida del hombre primitivo, más cerca de la naturaleza que lo que permite la complejidad de la vida de hoy, le llevaba a la contemplación de los fenómenos naturales que tan violentamente impresionaban su espíritu. Ante todo, le atrajo la contemplación del estrellado firmamento, y cuando, con ayuda de aparatos, pudo penetrar en los lejanos fenómenos celestes, supo también que su destino estaba sometido a la influencia de las eternas leyes que regían los astros del firmamento. Así pues, la astrología tuvo que penetrar forzosamente toda la vida de los pueblos primitivos. No hay rama del pensamiento humano que esté libre del influjo del pensamiento astrológico. La astrología es el elemento unificador de todo pensamiento y de toda ciencia. En primer término, son los depositarios de las religiones, los sacerdotes, los que se ocupan con esta ciencia universal que reúne bajo sus alas todos y cada uno de los fenómenos cósmicos. En otros tiempos, esta ciencia era secreta. Nadie, a excepción del sacerdote, sabía nada de ella. Esto era también posible porque la vida era simple y la lucha por la existencia no tan dura como hoy, pero dada la complicación que aquella presentaba en los tiempos modernos, impulsa a todos los hombres a intentar facilitársela. Para ello pueden prestar un gran servicio las leyes matemáticas de la astrología, y la misión de aquellos que conocen el valor que éstas tiene para el destino, para la vida del hombre, es la de procurar a sus semejantes el contento y la felicidad. En mayúsculas, ese es el objetivo de este libro. En él hay magia y astrología que no son ya hoy supersticiones, sino que representan verdaderas ciencias exactas. Hace un año, publiqué Tatuámetro, o Vibración del Éter, y el libro se abrió en España y América más camino de lo que yo había esperado. En él daba los cálculos de los tatuas de las horas más a propósito para lograr éxito en la vida práctica. Solo mencioné la cuestión de la lotería con una sola frase, pero esto bastó para que yo recibiera millares de cartas consultándome cómo se aplicaba aquello. Tuve que convencerme de que mi libro Tatuámetro era para los intelectuales, para los que saben mucho, y de allí nació la idea de reducir todo aquello a números sencillos, de manera que, sin conocimientos previos, el más ignorante pudiera resolver sus problemas. Espantados van a estar muchos de mis amigos de que yo haya dado la mano para este libro, y sin embargo sé la que hago también esta vez. Yo soy enemigo del juego, del alcohol, de los toros y de toda clase de vicio, y creo que mi obligación en primer lugar es dar el ejemplo, y por otro lado combatirlos. Pero el método que se ha usado hasta ahora siempre fue contraproducente. En Estados Unidos no se bebía en exceso y sin embargo el fanatismo religioso consiguió la ley de la prohibición. Hoy día sí se bebe. Hoy hay en los Estados Unidos 3 veces más borrachos que antes. Antes se controlaba la entrada de alcohol y se repudiaban las falsificaciones malsanas. Hoy todo alcohol que se introduce en la Unión es suciedad y exige miles y miles de víctimas anualmente. La ley fue absolutamente contraproducente. Lo mismo pasó con los toros en México. Don Venustiano Carranza los prohibió y entonces la corriente del vicio se desbordó. Los prostíbulos se llenaron, las enfermedades venéreas resultaron una plaga como nunca y entonces fui yo uno de los primeros en reconocer el error y le aconsejé dar orden de que se celebraran de nuevo las corridas. Lo malo fue un bien para el municipio que recibe una entrada que le sirve para combatir otros vicios. Igual pasa con el juego. En España, Primo de Rivera lo prohibió, pero hoy se juega más que antes, y los españoles son capaces de empeñar la camisa, y aunque no hay para comer, para un billete de Navidad nunca falta. Pensando un día en estos problemas y hablando con el gran astrólogo Bern Onglow, resolvíme hacer los cálculos de este libro. ¿Qué espero yo de él? ¿Que se acabe el vicio del juego? Si todo el mundo se valiera de este libro, sí, se acabaría, porque solo comprarían los que ganan y quebrarían las compañías y se reventarían los bancos. Juegos de lotería. La lotería fue conocida ya por los antiguos egipcios. En Roma, después de las representaciones del circo, se distribuían fichas cuadradas
que daban derecho a recibir regalos de los patricios. Augusto y Domiciano patrocinaron un verdadero juego de lotería. En el siglo XV se distribuían en Italia cartas blancas y negras. Con las blancas se ganaba y con las negras se perdía. De ahí quedó en boca del pueblo la frase de dar carta blanca. La Iglesia tomó también una parte activa en los juegos de fortuna. Conocido es el Tratado del Juego compuesto por Fray Francisco de Alcócer, en el que se demuestra la viva participación de la Iglesia en los juegos antiguos, que llegó hasta bendecirlos por mano del sacerdote. Por primera vez fue utilizada la lotería como renta del Estado en España, siendo rey Carlos III, el cual en el decreto del 30 de septiembre de 1763 la califica de beneficiada porque iba a servir para la beneficencia pública. Muchos de los conventos y hospitales estaban sostenidos por los ingresos de la lotería. Por ejemplo, el Hospital General recibía 50.000 pesetas, las Arrepentidas de Santa María Egipciaca y las casas de huérfanos 25.000 pesetas. Así, había muchas instituciones mantenidas con las ganancias de la lotería. Desde la madre de España se difundió la lotería por toda la América española y aquí lo mismo que allí viven de sus ingresos muchas instituciones benéficas. En la Argentina el juego de azar adquiere proporciones tan enormes que hasta en la esfera de mi actividad repercuten, pues diariamente recibo centenares de cartas preguntándome un número de la suerte. La única posibilidad de contestar era escribir un libro donde se tratara el asunto con toda la profundidad de vida. Solo el que haya vivido en España puede comprender la influencia que en aquel hermoso país ejerce el juego de la lotería. Los Rosacruz hacemos constantes observaciones psicológicas y una de las más interesantes es la que ofrecen los individuos frente a los tableros de las loterías. Cuando uno de los individuos gana, es tan franca la manifestación de su alegría que para el observador no puede ser interpretada de otro modo que como la congregación, en un momento, de todas las fuerzas que el individuo ha ido acumulando en el tiempo de la espera y que en contacto con ese factor que le es propicio, dan lugar a un desborde sano que no solamente le proporciona a él un bienestar, sino que esa energía que en ese instante se desprende de él alcanza también a los que le rodean. Reír, alegrarse, es rejuvenecerse. Al contrario, la preocupación, la tristeza, el suicidio. Muy bien dice Zárraga de Nueva York: si en la mente está toda nuestra vida y nuestro cuerpo no es más que una pesada carga conducida por la mente camino adelante, ¿por qué no hemos de despejar nuestra mente, aliviándola de preocupaciones, aligerándola de pensamientos, bañándole con los puros aires de alegres horizontes? El buen humor aclara la mente, el mal humor la enturbia. Un hombre que sonríe es un hombre que sabe vivir la vida. Un hombre que se irrita es un hombre que se está suicidando. Los americanos dicen: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás tú solo. Y en las oficinas, en las tiendas, en las fábricas, acostumbran a colgar unos cartelitos en los que se lee: sonríe. Hay que estar dispuestos a sonreír. Aquí no se concibe ya la tradicional actitud de un español o de un italiano, siempre dispuesto a protestar ruidosamente contra todo lo que les desagrade. El latino va a los espectáculos con la sola preocupación de divertirse y de encontrarlo todo lo mejor posible. ¿A qué indignarnos ante el fracaso ajeno? El español, cuando le cobran 2 céntimos más por el bacalao, es capaz de provocar una revolución y poner una bomba de dinamita en lo del colmado que ha tenido el valor de cobrarle más caro lo que él creyó bien pago con 2 céntimos menos. Pero cuando juega la lotería y pierde, se queda tan campante. De manera que el fracaso no produce en él las vibraciones negativas que son lo que yo combato. Al sacar un premio, un sajón es capaz de tomarlo con toda la sangre fría y con la seriedad que le es característica, ponerlo tranquilamente en el bolsillo y decir: ahora sí que he hecho un buen negocio. Y mientras tanto, el latino abre los brazos, se ríe y se siente tan feliz que así, con los brazos abiertos, parece que convidara no solo a todos los que le rodean, sino que se siente tan eternamente grande que quisiera estrechar con ellos también todo el universo, y se vuelve enseguida tan cordial y generoso que es el amigo de todo el mundo y convida a todos a festejar con él. Esta observación fue la que me hizo pensar en este libro.
Ahora no se debe pensar que todo el que haya comprado este libro tenga el derecho de sacar inmediatamente el premio mayor. Los jugadores de ruleta tienen un método muy acertado para ganar y es el de doblar, pero para eso se necesita mucho dinero. Un ejemplo, se juegan 2 pesetas. Al perderlas se ponen 4, luego 8, 16 y así sucesivamente, 32, 64 y 28, etc. Con ese sistema, si el banquero lo aguanta, se puede ganar sin duda, pero se necesita mucho capital. Ya con la 7ª jugada estamos en los centenares. Con el sistema mío no hay necesidad de aumentar y jamás en miles de observaciones que he hecho, nunca ha sido el caso el de tener que jugar más de 7 veces y siempre el jugador ha podido contar con una ganancia. Ahora también puede hacer que para alguna persona una constelación relacionada con su horóscopo obstaculice la constelación benéfica, y entonces yo podría ayudarle si ella me escribe a la dirección siguiente: Dr. Krumheller, Berlín, Heiligendamm, Alemania, poniendo un cupón de franqueo internacional. Carreras de caballos. Los antiguos persas conocían ya las carreras de caballos que se celebraban en honor del dios Sol Mitra, y en la Ilíada de Homero se hablaba de ellas en los funerales de Patroclo. En tiempos de Homero tenían las carreras de caballos un sello religioso. En los Juegos Olímpicos eran las carreras de carros uno de los espectáculos más hermosos y excelentes. Incluso en la Biblia se conocen los carros de Salomón. En el culto de Mitra y del Sol se encuentra que el disco solar está tirado por caballos y en los naipes encontramos ese disco solar como oro. En la época zoroástrica estaban ya reglamentados los juegos de azar unidos a las carreras de carros y el carácter religioso se conservó hasta la época romana. En los Juegos Olímpicos participaban las más altas personalidades y así encontramos a Gerón, el rey de Sicilia, llevando la corona como premio, y Alcibíades ganó alguno de estos. Pero pasó ya el esplendor de los Juegos Olímpicos. Aquel carácter religioso que les hacía servir casi de vínculo de las diferentes repúblicas griegas no volverá a ser posible en los deportes de los tiempos modernos, y el plausible intento de resucitarlos en las Olimpiadas que ahora se celebran cada 4 años no podrá congregar a los hombres de todo el mundo como congregaba antes, con aquella especie de fervor religioso, a los habitantes de toda la Grecia. El deporte en nuestros días se cultiva con ahínco, pero desde cierto punto de vista ha degenerado. A esta degeneración no podían escapar las carreras de caballos, que siempre pueden servir para seleccionar la raza caballar, pero me alejo del tema. Mi propósito es considerar las carreras de caballo como juego y dar un tuyao seguro e infalible para que no pueda nunca perderse en las carreras. Ahora quiero dar un fundamento científico y generalizar lo que en centenares de cartas he ido diciendo particularmente. Con las tablas adjuntas contesto las preguntas de todos porque encontrarán en ellas la indicación que necesitan, sea para el juego de las carreras como para el de la lotería o para cualquier otro donde la fortuna sea la que haya de decidir en último extremo. Del manejo de las tablas. Este libro te enseña cuando el número de tu nacimiento está en armonía con las irradiaciones cósmicas. Te enseña el momento en que, con toda seguridad de éxito, puedes comprar el número o puedes jugar a la ruleta o a las carreras. Naturalmente, puedes consultar este libro también cuando cometas alguna empresa o cuando aspires a una colocación, etc. El número de tu nacimiento o de tu suerte se calcula sobre tu cumpleaños. En la tabla 1 encontrarás el número de nacimiento que te corresponde. Otros 13 números completan tu número de nacimiento. De ellos, 6 son favorables y 7 pueden considerarse como perjudiciales. Estos números complementarios se encuentran también en la tabla 1. En los números de nacimiento caen 8 indicaciones que señalamos con las letras A, B, C, D, E, F, G y L. Las oscilaciones de A, B, C, D, E, F y G constituyen la suerte y los tiempos de estas oscilaciones están indicados en la tabla 2. Las oscilaciones de L, entre paréntesis véase la tabla 3, dan la solución. El tiempo indicado de dicha tabla 3 para las oscilaciones de L es el tiempo del meridiano de Greenwich.
Teniendo en cuenta los diferentes países, se ha hecho una reducción de horas de los principales países con respecto al meridiano de Greenwich, en cuyo caso no hay más que sumar o restar según que el país donde uno se encuentre se halla al este o al oeste de dicho meridiano. Para la lotería, especulaciones, carreras de caballos y ruleta, así como para todo negocio de dinero arriesgado, interesan las oscilaciones A, B, D y F. Si una de estas 4 irradiaciones oscilan en tu número de nacimiento o en un número armónico con el tiempo de la oscilación, es favorable para ti y te promete éxito en general, pero para la compra de números, etc., hay que tener únicamente en cuenta el momento en que L caiga después en el mismo número que A, B, D o F. Pero si caen en tu número de nacimiento C, E y G, o si A, B, C, D, E y F y G caen en un número inarmónico con el de tu nacimiento, puedes contar con contrariedades, fracasos, pérdidas, preocupaciones y en las oscilaciones de C y E, sobre todo, peligro con la salud. Pero el momento más peligroso es cuando las oscilaciones de A, B, C, D, E, F y G se resuelven luego en L en el mismo número. Unos cuantos ejemplos explicarán sencillísimamente el momento propicio para comprar billetes de lotería, etc. Día del nacimiento, 6 de abril. Lugar, Alemania. En la tabla 1 encontraremos para el 6 de abril el número 4 como número de nacimiento. Con el 4 armonizan 10, 16, 28, 52, 64 y 70. Del 16 al 19 de enero de 1928, véase la tabla 2, cae B en el número 52 que armoniza con el 4. En la tabla 3 vemos después cuando cae L en 52 y encontramos el 19 de enero desde las 4:28 de la mañana hasta las 2:15 de la tarde del meridiano de Greenwich. Según el horario, hay una diferencia de una hora más. 4:28 más una hora son 5:28 y 2:14 más una hora son 3:15. Es decir que L cae en Alemania el 19 de enero de 1928 desde las 5:28 de la mañana hasta las 3:15 de la tarde. Por consiguiente, la persona nacida el 6 de abril tendría en ese tiempo irradiaciones favorables para comprar billetes de lotería, para especular, etc. Desde el 25 al 27 de enero cae A en el número 64, asimismo con 4. L cae en 64 el 20 de febrero desde las 4:55 de la mañana hasta la 1:39 de la tarde del meridiano de Greenwich. Añadiendo una hora de diferencia según el horario, resulta que la persona nacida el 6 de abril tendría un tiempo favorable para comprar billetes de lotería, etc., el 20 de febrero desde las 5:55 de la mañana hasta las 2:39 de la tarde. Desde el 5 al 9 de marzo, cae B en el número 64, armónico con 4. L cae en 64 el 18 de marzo desde las 2:55 de la tarde hasta las 11:43 de la noche. Con una hora más, según el horario, resulta de las 3:55 de la tarde hasta las 12:43 minutos de la noche. Es decir, que la oscilación pasa en Alemania, en este caso, del 18 al 19 de marzo. Del 31 de marzo al 20 de abril cae D en 4. El 19 de abril desde las 5:37 de la mañana hasta la 1:36 de la tarde, o sea, añadiendo una hora más, desde las 6:37 de la mañana hasta las 2:36 de la tarde, cae L en 4 también. Ese tiempo sería favorable para comprar billetes de lotería, etc., para la persona nacida el 6 de abril. Desde el 8 al 14 de febrero cae en cambio C en el número 58, inarmónico con 4. L cae en 58 desde las 10:50 de la noche del 17 de febrero hasta las 8:08 de la mañana del 18, es decir, añadiendo una hora, según el horario, desde las 11:50 de la noche del 17 hasta las 9:08 de la mañana del 18. Este tiempo sería adverso y peligroso para la persona nacida el 6 de abril
y pueden ser perjudicial para la salud. Día de nacimiento: 20 de mayo. Lugar: España. Número de nacimiento según la tabla 1: 12. Con 12 armonizan los números 6, 18, 24, 36, 60 y 72. Del 1 al 22 de enero cae D en el número 72, que armoniza con 12. L cae en 72 desde las 5:14 de la tarde del 26 de enero hasta la 1:48 de la madrugada del 27. Como según el horario, la hora de España es hora del meridiano de Greenwich, los números permanecen invariables, de manera que la persona nacida el 20 de mayo tendrá pues irradiaciones favorables para comprar billetes de lotería, etc., desde las 5:14 de la tarde del día 26 hasta la 1:48 de la madrugada del 27. Del 13 al 15 de enero cae A en el número 60, también armónico con 12. El 22 de enero, desde las 8:11 de la mañana hasta las 5:27 de la tarde, cae L en 60. Luego ese tiempo sería también favorable para la persona nacida el 20 de mayo. Si en vez de estar en España estuviese en un país que tuviera hora diferente a la de Greenwich, no habría más que añadir o quitar a las horas de diferencia. Día de nacimiento: 5 de julio. Lugar: Argentina. Número de nacimiento según la tabla 1: 21. Con 21 armonizan los números 9, 15, 27, 33, 45 y 69. Del 26 al 29 de marzo cae B en el número 69, armónico con 21. L cae en 69 a su vez desde las 8:14 de la noche del 16 de abril hasta las 4:28 de la mañana del 17. Según el horario, la diferencia de hora para la Argentina es de 4 horas 17 minutos menos. Luego, deduciendo esas 4 horas 17 minutos, resulta que el tiempo favorable para la persona nacida el 6 de julio que se encuentre en la Argentina es desde las 3:47 de la tarde del 16 de abril hasta las 12:11 de la noche del día siguiente. Del 16 al 18 de mayo cae A en el número 15, armónico con 21. L cae en 15 el 20 de mayo desde las 7:57 de la mañana hasta las 3:57 de la tarde. Deduciendo las 4 horas y 17 minutos de diferencia, resulta que la persona nacida el 15 de julio tendría otra vez momento favorable para comprar billetes de lotería, etc., desde el 20 de julio desde las 3:40 de la mañana hasta las 11:40 de la mañana. Si la persona en cuestión se encuentra en México en lugar de Argentina, habría que deducir 6 horas 36 minutos del tiempo de Greenwich, y si se encuentra en Chile, 5 horas. No se multiplican los ejemplos, porque lo dicho basta para poder utilizar perfectamente el horario.